Pues bueno, buenas tardes en España, buenos días en México. Les agradecemos a todos estar el día de hoy acompañándonos ante una conferencia muy interesante con el doctor Manuel Lázaro. Le agradecemos muchísimo desde el cuerpo académico que puede estar aquí con nosotros. Y bueno, me voy a permitir presentar su currículum. La verdad es que es extensísimo, pero bueno, intentamos hacer una breve semblanza. El doctor es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene un máster en humanidades por la Universidad de Murcia, así como un máster en filosofía medieval por la Universidad La Sorbona de París 4. Es licenciado en teología fundamental por la Pontificia Universidad Antonianum, perdón, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Católica Portuguesa y bueno, actualmente director de la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario de Castilla y León, en situación de excedencias, investigador, distinguido catedrático de la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca, investigador catedrático del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja, así como profesor pleno del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, profesor ordinario del Instituto Teológico de Cáceres, profesor estable del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe de Extremadura, profesor del Instituto de Ciencias Empresariales, Universidad Camilo José Cela y profesor del Centro de Estudios Universitarios, Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, así como otros cargos que digamos podría yo estar todo el día hablando simplemente de su currículum. Le agradecemos muchísimo, doctor, de verdad, que haya tenido esta deferencia con nosotros para estar aquí compartiéndonos su conocimiento sobre el humanismo. Y bueno, le cedo la palabra, le pido a todos mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias, María Pía. Muchas gracias a la Universidad de Puebla o la UPAEP por la invitación que me ha... ¿Se oye bien, espero? Si se oye mal, me decís. Por la invitación que me ha realizado. Gracias al profesor Javier Pizarro y sé que Angélica, que también habrá colaborado en llamarme. Normalmente cuando uno tiene que hablar, cuando está con mucho trabajo, pues es como una faena, pero yo ahora, como hace unos meses he tenido que asumir labores de tipo más técnico-administrativo dentro de todo el sistema de Castilla y León. Bueno, pues que me brinde la oportunidad de hablar un poco, pues lo agradezco muchísimo para que no se me olvide que, bueno, llevo muchos años pues en esto de la docencia y de compartir cosas. Entonces, pues nada, muy bien, muy agradecido. Espero que no se cumpla el dicho de que la mano que mucho abarca poco apriete. Es decir, por la vida, bueno, las cosas de la vida uno tiene que hacer muchas actividades. Espero que esto no vaya en contra, al contrario, perdón por la redundancia, de un pensamiento que sea más o menos interesante. Bueno, tampoco he preparado una cosa súper especializada, no sabía exactamente, bueno, sí, me he imaginado que va a haber alumnos, ¿no? Además de profesores. Entonces he hecho una reflexión pues más o menos genérica. La tengo aquí y voy a ir leyendo, pero voy a ir hablando, ¿sabes? Así que me vais a permitir, aunque no veo ahora las caras porque están quitadas, pero bueno, tengo vuestros nombres, los que están aquí y los que vendrán después a verlo, pues permitidme que sea una especie de diálogo, ¿vale? De reflexión que hago con vosotros, de cuestiones que me vienen a la cabeza. Pues bueno, voy a enseñar aquí los folios para que veáis que me lo he preparado, es decir, no es que no me lo haya preparado, ¿no? Pero quiero decir, la idea es esa, ¿no? La idea es, en estos encuentros, ¿vale? Virtuales no hispanos, ¿no? Pues reflexionar todos juntos, hacer una reflexión eh, amplia, multidisciplinar, y bueno, reflexionar cosas que muchos de vosotros sabéis, pero que a mí me apetece pues, hablarlas con vosotros, ¿no? Yo le había titulado esta pequeña charla, pues Persona, Cosmos y Comunidad, el humanismo de la Escuela Ibérica de Pensamiento, una voz para el siglo XXI. ¿Vale? De tal manera que nos permita, ¿vale? eh, eh, recordar cosas que no por sabidas muchas veces nos olvidan y bueno, y a ver si eso puede servir para lo que hemos hecho. Estamos en un proyecto, a mí me parece muy interesante. Yo, bueno, felicito de nuevo esta actividad, me parece interesantísima, genial.
Voy a contar una anécdota. Antes de ayer me escribió el rector de la Universidad de Salamanca para ver si hacíamos una reunión con el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, porque vamos a celebrar el aniversario de la Escuela de Salamanca. Estamos hablando de un acontecimiento que en Castilla y León va a ser muy importante, creo que en España también, y en todo lo que es todo lo que significa la revolución del pensamiento, en esa transición que hay desde la Edad Media a la Edad Moderna. La Escuela de Salamanca es muy importante, es un reguero, es fecundísima, ¿no? Pero sin embargo, si os dais cuenta, yo no le he llamado el humanismo de la Escuela de Salamanca, sino la Escuela Ibérica de Pensamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente la Escuela Ibérica de Pensamiento es algo mucho más amplio que la Escuela de Salamanca. Bueno, sobre eso hay muchas veces controversia. Bueno, una de las cosas que no se han podido citar, porque no se puede citar todo, pues yo soy miembro del Instituto Hispánico de Estudios de la Modernidad de la Universidad de las Islas Baleares, que es un laboratorio asociado también al CSIC, donde trabajamos mucho, hemos estado trabajando mucho y se ha editado en una editorial que se llama Sindéresis, varios volúmenes sobre qué es la Escuela de Salamanca y qué es la Segunda Escolástica, para poder determinar esto. Bueno, podríamos decir, para poder situar un poco, que cuando hablamos de Escuela de Salamanca estamos hablando de una escuela de pensamiento fundamental que va a humanizar, que introduce el humanismo en los estudios de teología, que habían caído en una cosa que se llamaba el verbosismo. El verbosismo era el exceso de estudios lógico-dogmáticos a la hora de hacer una reflexión teológica. Y entonces, con la introducción del humanismo, Luis Vives, etcétera, pues hay una renovación también teológica de desarrollo que ya se había empezado en el siglo XIV con Alfonso de Cartagena, etcétera, perdón, siglo XV, Alfonso de Cartagena, Pedro de Osma, Tostado, etcétera, para poder realizar toda una introducción también de las técnicas filológicas en el estudio de la Biblia y, por ende, y en consecuencia, en el estudio de la teología. Y entonces, ese cambio que se estaba haciendo en lo que algunos podríamos llamar la primera escuela de Salamanca, va a culminar, o si queréis, yo podría decir, ahora pensándolo mejor, más que en una primera escuela de Salamanca, que hay un libro de los que está ahí, por donde voy señalando eso, la primera escuela de Salamanca, pero si me pongo a pensar, quizá habría que decir, es decir, el cambio metodológico o la primera escuela o la escuela humanista de Salamanca que va a dar lugar a lo que va a ser la Escuela de Salamanca posterior. La Escuela de Salamanca, por lo tanto, es esa culminación, sobre todo de la introducción del humanismo y de la entrada de Aristóteles en el pensamiento filosófico, en vez del pensamiento platónico, ¿vale? Y el cambio de la metodología, una metodología que después tendrá un hito en el libro de Melchor Cano, de los lugares teológicos. Bueno, pues en ese cambio hay un autor que todos conocemos, que después tendremos que citar, que lógicamente es Vitoria, ¿vale? Que en el cual se ha celebrado también este año una efeméride en torno al pensamiento de Vitoria, la llegada de Vitoria a Salamanca. Entonces, bueno, pues ahí en el convento de San Esteban, si alguna está en Salamanca, en la parte de abajo, pues allí Vitoria introduce este cambio metodológico en la teología, y como todo cambio, cuando nosotros hacemos un cambio, que en palabras de Kuhn sería un cambio de paradigma, ¿vale? Ese cambio de paradigma, decía Thomas Kuhn en su libro de las revoluciones científicas, la estructura de las revoluciones científicas, como el cambio de paradigma, es decir, el cambio de modelo, de observación a la hora de explicar un fenómeno, se refleja en un cambio de manual. Digamos, cambia el manual. Bueno, pues aquí también existe un cambio de manual. El cambio de manual es el cambio del comentario de la sentencia de Pedro Lombardo a la introducción para explicar la teología de la Suma Teológica. Es decir, de un pensamiento más renovado y en este sentido un comentario también más humanista de la Suma Teológica. Parece una cosa menor, pero es una cosa súper importante. Tenemos que darnos cuenta que el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo es el libro que va a ser comentado desde la creación de la universidad como institución en el siglo XIII hasta precisamente ese momento. Bueno, y aún así, eso es la cátedra de Vitoria y la cátedra que va a ser la cátedra de Tomás de Aquino, pero después en la cátedra nominal, es decir, la de Guillermo de Oca
pues en la cátedra escotista seguirán comentándose el comentario de Pedro Lombardo, pero bueno, poco a poco pues ya es el refleja. Precisamente esa característica específica del cambio de manual a la hora de dar clases, en este caso de la ciencia, que era la más importante, que era la ciencia teológica, pues implica, por lo tanto, va a suponer realmente un signo de que algo está cambiando, de que estamos saliendo de la Edad Media, ¿vale? De la Edad Media para entrar en una reflexión de la modernidad. Pero esa reflexión de la modernidad no dependió solo de la Escuela de Salamanca, que como digo, va a ser Vitoria, los dominicos, o algunos que decir, sería Vitoria y sus discípulos, sino que acontecen otras cosas, como la entrada de los jesuitas, el nacimiento del pensamiento jesuítico, que tiene también mucha influencia del franciscanismo, ¿vale? Y entonces va a suponer, es algo más. Como hemos dicho, lo de los libros, lo digo para contextualizar, ¿no? Como hemos dicho lo de los libros, también en filosofía o teoría de la ciencia sabemos que si nosotros queremos ver es decir, cuál es la tabla epistemológica o la taxonomía epistemológica, es decir, de conocimiento dentro de un momento, de una era, tenemos que observar cuál es la clasificación de la ciencia, ¿no? Como he dicho, en esta época la teología sigue siendo la ciencia por excelencia, es decir, es la que orienta, ahora tendremos que hacer referencia a eso, es la que orienta el pensamiento, ¿vale? Y eso va a ser así hasta posiblemente una obra ya del siglo XVII, que es en 1600, estoy hablando de memoria, cuando se decía 1600, no sé si es 38, 40, 42, no sé, bueno, ahora me acuerdo, que es el Farum Scientiarum de Sebastián Izquierdo, jesuita, que había estado dando clases en la Escuela Imperial de Madrid, una de las grandes escuelas, y que ya en esa obra él remarca, en el Farum Scientiarum, él, digamos que nos viene a decir, lo suyo será, es decir, sería interesante que en el faro de las ciencias estuviera la teología, pero él ya consciente de que el mundo está cambiando y que el faro de las ciencias ya va a dejar de ser la teología, y eso va a suponer todo el cambio de paradigma, ¿vale? Digamos que podríamos decir que la Escuela Ibérica de Pensamiento nacería de una manera, es decir, hundiría sus raíces en esa renovación que surge en el siglo XV, tiene un hito fundamental en la creación de la Escuela de Salamanca y se va a ir desarrollando en otros espacios paralelos, tanto de los franciscanos como lo de los jesuitas, y va a ser mucho más amplia. Es decir, Suárez no podríamos, según mi punto de vista, por ejemplo, decir que sea de la Escuela de Salamanca, Suárez es de la Escuela Ibérica. Esto parece una cosa secundaria, pero es que solo así podemos, creo yo, entender también lo que sucede en América, porque todo esto se refleja, lógicamente, en territorio americano, porque no deja de ser sino allí unos virreinatos, por lo tanto, formaban parte de la corona, y además allí se va a replicar desde muy temprano todas estas inquietudes, van a llegar allí de una manera temprana, como bien sabes, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, nos vamos a situar en el siglo XVI, en la era del Renacimiento, y ya hemos visto por qué llamamos la Escuela Ibérica de Pensamiento, mucho más amplio, ¿vale? Entre ellos va a haber muchísimas discusiones, por otra parte. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esta escuela de pensamiento, que surge, como he dicho, que hunde su raíz en el siglo XV, también hay que encuadrarlo dentro de lo que sería el humanismo renacentista español, que es diferente al italiano. Entonces, nosotros tenemos un humanismo propio, con unas características propias que después se refleja además muy bien en la propia arquitectura y en la propia configuración de las arquitecturas, ¿vale? En la nuestra mucho más eclesiástica, lógicamente, que puede ser lo que está sucediendo en el sur de Italia, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y en este siglo XVI va a confluir un montón, es decir, muchas cosas. Mi teoría, que puede ser que me equivoque, o yo me equivoco muchas veces, es que para mí este es el culmen del pensamiento hispano, o peninsular, si queréis, más, porque en esta época más que hispano es casi peninsular, ¿no? También tendremos que ver, como no nos ceñimos solo a la Escuela de Salamanca, sino lo abrimos a la Escuela Ibérica de Pensamiento, pues yo tengo en mi mente siempre todo el trabajo ya de los jesuitas posteriores, tanto en Évora como en Coimbra, y sobre todo la obra culmen, que va a ser para mí el gran monumento del pensamiento ibérico, que son los coimbricenses, ¿no? El comentario que hace los profesores jesuitas de Coimbra a la obra de Aristóteles, ¿no? Bueno, he de decir también por qué
que también hay una pequeña cosa personal, y es que yo, entre las cosas que nos ha dicho, pues he estado durante 4 años de investigador en la Universidad de Oporto, Universidad Católica Portuguesa, trabajando precisamente en pensamiento portugués, y bueno, con un profesor también muy importante de Coimbra, el profesor Mario Santiago Carballo, gran especialista en los conimbricenses, donde estuvimos trabajando ese tema, y donde yo pude descubrir, evidentemente, la importancia de la obra de los conimbricenses. Por lo tanto, de ese reflejo. Es verdad que los conimbricenses, que si de una manera, digamos que la extensión de Portugal en América es muy diferente a cómo con la corona de Castilla va a estar presente en América, ¿vale? Sin embargo, la obra no, porque la obra se refleja sobre todo en la Universidad de Perú, va a ser clarísima su influencia, ¿no? Donde además, por otra parte, va a haber desarrollos, curiosamente, los que conocemos aquellos sabemos por qué, pero va a ser un desarrollo extraordinario que va a adelantar en modernidad incluso los desarrollos que se van a ir dando en Salamanca. Es decir, uno puede ver frente a los conimbricenses una obra posterior, que son los almanticenses. Los almanticenses ya es una obra que se ve caduca, mientras que los conimbricenses es una obra verdaderamente esplendorosa. Bien, bueno, pues entonces, evidentemente, por lo tanto, estamos hablando de una época muy, muy importante. Claro, si nosotros estamos diciendo persona, cosmos y comunidad, el humanismo de la escuela ibérica, una voz para el siglo XXI, solo puede ser una voz para el siglo XXI, no porque a mí me apetezca ser un reminiscente de las cosas pasadas, sino porque creo, y por eso estoy haciendo esta reflexión con vosotros, que estamos en una época cumbre, en una época muy importante, en una época de cambio de paradigma intelectual, ¿vale? Es decir, por desgracia, muchas veces nuestras facultades de filosofía y de pensamiento, bueno, pues se pasa de la edad clásica a la edad moderna, olvidando 16 siglos de historia. Voy a quitar toda la Edad Media y el principio, ¿no? Entonces, el principio de este periodo que yo llamo, bueno, que se llama, no lo llamo yo, de modernidad temprana, ¿no? Y claro, pues eso implica, además es un despropósito intelectual, lógicamente, ¿vale? Porque además no se puede comprender la modernidad sin comprender la Edad Media de ninguna de las maneras, y bueno, y implica también desconocer toda la realidad que se da, y sobre todo en esta época. Ahora no tengo tiempo, no hace mucho publiqué un artículo, no sé si viene aquí lo de cómo, es que no me acuerdo, pues lo escribí hace un tiempo, pero que me pidieron sobre los conceptos de naturaleza en el pensamiento franciscano, yo hice del siglo XIII hasta el siglo XVI, donde hablaba de los dos conceptos de naturaleza, ¿vale? Concepto de naturaleza como naturaleza física, concepto de naturaleza como naturaleza jurídica, donde los franciscanos tuvieron una gran influencia en todo su desarrollo, y, por ejemplo, la naturaleza jurídica en la corte de Alfonso X el Sabio, que va a ser fundamental para el establecimiento del derecho. Entonces, en este sentido, ¿qué quiero decir? Es decir, que se va fraguando, y entonces ahí me di cuenta, bueno, me di cuenta no, sino que recapitulo una cosa que era muy evidente, es la extraordinaria capacidad de pensamiento científico que se está desarrollando ya desde el siglo XV. Os voy a poner una cosa que normalmente la gente no sabe, seguro que muchos de los que me escuchan, que son profesores, saben mucho más que yo de casi todo, pues lo saben, pero cuando nosotros estamos pensando en la modernidad, nosotros pensamos, por ejemplo, en Galileo Galilei, ¿no? En Galileo Galilei, por Dios, ¿vale? Bien, casi nadie conoce lo que significa Galileo Galilei en el fondo, porque normalmente nos movemos por clichés, pero bueno, Galileo Galilei dice una cosa, dice, el universo está escrito en números matemáticos. Entonces ahora, Florencio, que me está escuchando, Pilar, Dolores, Isabel, Javier, dirán, jolín, es verdad, Galileo, qué hombre, ¿no? Es decir, cómo él se dio cuenta, recupera el pensamiento de Copérnico y lo actualiza en la modernidad. Pero no hace otra cosa Galileo Galilei que decir lo que Thomas Bradwardine, un franciscano del siglo XV de la escuela de Merton, había dicho un siglo y medio antes, ¿vale? Es decir, efectivamente, es decir, ya todo esto está fraguado y todo esto está ya recepcionado, no en Galileo, sino mucho anterior, por todas las escuelas de pensamiento que están y los frailes que están desarrollando su actividad en las distintas universidades de la península ibérica. Porque lo han aprendido, y el conocimiento de Thomas Bradward y de la escuela de Merton es conocido también por los franciscanos ibéricos. Por lo tanto, quiero decir, muchas de las cosas que estamos atribuyendo a la modernidad ya están dadas, ¿no? Dentro del pensamiento anterior, ¿vale? Este es un ejemplo, ¿no? En ello.
Entonces, si nosotros nos ponemos a ver las cátedras de ciencias naturales, de cosmología, etcétera, en Salamanca vemos el extraordinario desarrollo que va a tener. Muchas veces son decisiones políticas las que hacen, por ejemplo, que en vez de en Portugal hacer sea en Castilla, decisiones políticas, incluso de visiones, ¿no? Un obispo que era el profesor de cosmología de la Universidad de Salamanca, el obispo Villegas, que es por cierto extremeño y que va a ser, y que se lleva bien con, y que va a Portugal, pues él fue el que en Portugal desaconseja el viaje a América, ¿vale? Por motivos de conocimientos teóricos, que él no lo ve claro, lógico también que no lo viera claro, y es la corona de Castilla la que va a asumir. Cuando estamos diciendo, repito, persona, cosmos y comunidad, el humanismo, la escuela ibérica de pensamiento, una voz para el siglo XXI, como digo, es porque estamos ante algo muy grande. Eh, yo, eh, a mí se me pone los pelos de punta cuando pienso en eso, en ese primer momento, ¿vale? Ese momento que va a ser, que va a dar lugar a todo el movimiento, que es lo que estamos estudiando, Nuevo Hispano. Una serie de personas que van más allá del mundo conocido, para, para descubrir o para ir en una ruta mucho más rápida a la India. Claro, cuando nosotros pensamos esto, yo siempre digo, vamos a ver, pensemos, nos vamos a trasladar a 1960, a la década de los 60 del siglo XX, donde el gobierno americano decide ir a hacer un viaje en una competición encarnizada con Rusia, ¿vale? Con el otro bloque, con el bloque comunista, pues, para la conquista del espacio. Y deciden ir a la Luna. Claro, para ir a la Luna, evidentemente no se puede ir de cualquier manera. Es decir, no vale la voluntad, no valen las oraciones. ¿Vale? Está muy bien que se rece, por si acaso, pero no vale eso. No, se necesita un cuerpo teórico, se necesita un cuerpo de desarrollo de física y una física además ya contemporánea. No me vale ni la física de Newton, lógicamente, aunque porque me funciona para el mesocosmos, pero no para el macrocosmos. Y por lo tanto necesito el desarrollo tecnológico de la física teórica que estaba sujeta a ello. Necesito dinero, porque es que sin dinero es muy difícil hacer desarrollos tecnológicos y física práctica. Necesito conocimientos, por lo tanto, amplios de cosmología, necesito conocimientos tecnológicos y presupuesto tecnológico. Necesito una decidida voluntad de hacer esa hazaña, ¿no? Consciente de lo imprevisible que es. Tiene que haber un algo, en este caso el algo es la competencia en tiempos de la posguerra, hacia la Segunda Guerra, y también lo que puede suponer el desarrollo tecnológico para un desarrollo industrial. Necesito gente capacitada, es decir, necesito un montón, es decir, necesito un background enorme, ¿vale? De capital humano, tecnológico, científico, etcétera, para hacerlo. Y eso cualquiera lo entiende. Hombre, lo que no puede. Entonces, si eso que cualquiera lo entiende, eso no se puede abstraer al siglo XVI. Es decir, ir más allá del Finisterre no se puede hacer sin un conocimiento teórico profundo, sin un convencimiento de la capacidad que hay, en este caso, de que evidentemente los esquemas cosmológicos aristotélicos no podían funcionar, tenía que haber un desarrollo posterior, es decir, tiene que haber un desarrollo epistemológico importante, tiene que haber un desarrollo tecnológico que lo pueda sustentar, tiene que haber gente capacitada que lo pueda hacer, tiene que haber fondos que lo puedan subvencionar, es decir, se necesita, igual que necesitaban dos grandes imperios, necesitábamos en este caso, una gran corona que lo pudiera hacer, un país que, en este caso, un estado naciente que pudiera llevarlo a cabo. Se necesitaba, evidentemente, un propósito para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, todo eso configura. En ese propósito, que ahora, es decir, es para que veamos la magnitud. Bueno, pues en ese propósito, me toco la nariz porque no sé por qué me está picando y os pido perdón. Pero en ese propósito, aquí es muy importante, en este sentido, toda la capacidad de imaginario teológico que estábamos viendo. Estamos en un momento europeo donde, digamos, se está abriendo un mundo nuevo. Como he dicho, ese mundo nuevo se ve teológicamente hablando con el cambio de paradigma, con el nacimiento de esa escuela de Salamanca, con ese cambio de libro de texto, con esa introducción del humanismo, con esa relectura, ¿vale? De los clásicos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, un nuevo mundo. Lo que pasa es que este nuevo mundo tenía un peligro,
entre comillas, ¿no? Y es que efectivamente este nuevo mundo en parte quería romper con la edad. Había una parte del nuevo mundo que quería romper con la Edad Media, ¿vale? No tanto como nosotros creemos ahora, porque estamos magnificados por los historiógrafos del siglo XIX, que en cierta manera han contaminado toda la historia del pensamiento, ¿vale? Y que es difícil quitarlos de en medio, pero bueno, pues que es verdad que había, y esa disputa se había visto mucho entre Alfonso de Cartagena y el aretino en relación a las traducciones del mundo latino y griego. Pero en todo caso, es decir, por lo tanto, había ahí ese cambio, ¿no? Pero ese mundo nuevo que parece tan esperanzador no es tan fácil. Vemos que hay problemas, hay tensiones. Pues aquí hay historiadores que voy a decir yo que no sepan ellos mucho más que yo en esas tensiones que después se van a ver. Evidentemente hay tensiones que se van a manifestar de manera ideológica, de manera teológica. Estas son antiguas, vienen ya de la Guerra de los 100 años. Es una cosa, intelectualmente se reflejan, sobre todo va a ser muy doloroso con la entrada de la Reforma, ¿vale? Aunque ¿vale? Pero bueno, la reforma es posterior, pero ya hay todo un movimiento que se va dando, una crisis importante. En este sentido hay una serie de franciscanos, y ya estábamos hablando antes de entrar, que mañana tenemos un acontecimiento en Belvis, a través de la presentación de un libro sobre los 12 apóstoles de Belvis de Monroy. ¿Vale? Bueno, además de la idea de las misiones, aquí hay todo como decía, hay un caldo de cultivo frente a este mundo nuevo, frente a frente a este mundo nuevo que se está dando y que no sabemos cómo va a salir, que es muy tensionado, ¿vale? No vamos a decir secularizado, porque eso es absurdo, es decir, en esa época no existe secularización aún ni nada de eso, ¿vale? Pero es un nuevo cambio, evidentemente. Pues hay una serie de personas que, ¿vale? Es decir, que pretenden no solo ver las rutas, sino poder ir a otros espacios como ya se habían visto por otra zona. Bueno, una vez que se descubre América, que es así, y entonces eso hay que seguir, porque se podría haber descubierto y ahí se hubiera quedado. Pero no, el empeño sigue, el empeño sigue. No solo vamos a hacer, vamos a... Y ahí es donde, por ejemplo, los 12 van ahí. ¿Por qué? Porque descubren que junto al el nuevo mundo que se está dando, hay la posibilidad de hacer un mundo nuevo, y ese mundo nuevo va a ser América, un mundo donde poder empezar, un mundo donde poder ver, donde poder reflejar verdaderamente la partitura divina en el cosmos, ¿vale? Un mundo donde se puedan crear verdaderamente comunidades que no sean solo estructuras políticas, sino que pudiera haber unas comunidades reales. Ahora no sé si me da tiempo, pero podríamos hablar de la diferencia precisamente entre pensamiento dominico y franciscano respecto al pensamiento político, que es fundamental. Y un mundo en el cual, ¿vale? Todos podamos ser realmente seres, es decir, no solo seres humanos, porque el ser humano eso es una cuestión natural, sino que tengamos una humanidad compartida, y esa humanidad compartida a partir de lo que cada uno es específicamente, que eso es el concepto de persona. Y eso lo llevan los franciscanos, ¿vale? Es decir, en este sentido, y eso también lo ve la corona ve la oportunidad de hacer verdaderamente es decir, porque estaba muy influido también, lógicamente, sobre todo por los franciscanos, ¿vale? en su toma de decisiones. Bueno, pues todo esto es lo que se está fraguando en esta época. Ya digo que lo tengo aquí para leerlo, aunque prefiero ser un poco así disperso para poder, estoy hablando con vosotros, ¿vale? Dialogando con vosotros. ¿Vale? Entonces, en este sentido, por lo tanto, evidentemente estamos en la cumbre del humanismo renacentista español por todas estas cosas. Y en esta circunstancia hay un grupo de personas que están muy formadas. Evidentemente teólogos, como ha dicho la madre de las ciencias en aquella época, juristas también, juristas no solo jurisconsultos, que también, sino estos teólogos, muchos de ellos hacen reflexión sobre el derecho, ¿vale? En aquella época no hay tanto filosofía, es decir, muchas veces decimos la filosofía del derecho en la Escuela de Salamanca, pero en verdad es teología del derecho, ¿vale? Bueno, la teología es mucho más amplia, ¿vale? Y después, evidentemente, hay personas que también son menos filósofos. Y es una época en la cual destacan las órdenes religiosas, las órdenes mendicantes, los dominicos, los franciscanos y una nueva orden que va a surgir, ¿vale? Que son los jesuitas. Los dominicos también tenemos que darnos cuenta que son muy diferentes dominicos, franciscanos y jesuitas. Por una parte, dominicos y franciscanos son las nuevas órdenes de un tiempo que había cambiado hace unos siglos, que había cambiado del mundo feudal al mundo urbano,
y eso se manifiesta en el cambio de las órdenes mendicantes, es decir, de las órdenes religiosas clásicas, del monasterio al convento, el monasterio de los benedictinos, por poner ejemplo clásico, al convento dominico y franciscano. El monasterio está en el mundo rural, el convento está en el extrarradio de la nueva urbe, ¿vale? Donde se conserva una vida enclaustrada, pero por otra parte abierta hacia las nuevas realidades, mucho más abiertas, que necesitan y que implican mayor implicación con la gente, precisamente para romper digamos, un discurso demasiado centrado en sí mismo en una época como es el siglo XIII, donde las herejías no son ni cristológicas ni centradas en el Padre, sino que son, o en la Trinidad, sino que son eclesiológicas. Y bueno, entonces eso ya había supuesto un cambio enorme. Y después los jesuitas. Los dominicos se centran en el conocimiento de la verdad, es decir, la pregunta fundamental es ¿qué es la verdad? No voy a explicar por qué, pero bueno, básicamente, ¿qué es la verdad? ¿Vale? Y por tanto, el estudio de la naturaleza, estudiar la condición natural, en este caso el derecho natural, por eso van a ser tan importante para ello el derecho natural, estudiar lo natural, y claro, la naturaleza tiene un orden estricto, una lógica de comprobación. En el fondo, Santo Tomás de Aquino es un autor a posteriori, es decir, las vías de Tomás de Aquino parten de la realidad para llegar parten de lo empírico para llegar a una abstracción. Entonces, se estudia la naturaleza es implacable, es lógica, entonces lo que tiene que hacer el teólogo en este caso es conocer cómo funciona la naturaleza y la verdad de la naturaleza, y por lo tanto la virtud, o de mejor, la función importante del ser humano es el entendimiento para poder entender. Los franciscanos, sin embargo, son diferentes. Los franciscanos están convencidos, bueno, perdón, los dominicos hacen esto porque la mejor manera de combatir la herejía es establecer cuál es la realidad. Si buscamos la realidad, vamos a olvidar toda imaginación. Los franciscanos están convencidos también, entre comillas, se lucha contra la herejía, pero no se trata de decir la verdad dogmática de la naturaleza, sino de convertir los corazones. Ese convertir los corazones implica que lo importante no es la naturaleza, sino que lo importante es estudiar cuál es el bien, es decir, es buscar el bien, buscar el amor, ¿vale? Entonces, lo importante no es la verdad, buscar la verdad, cuanto buscar la voluntad, es decir, cambiar los corazones significa buscar la voluntad. Y buscar la voluntad implica también que lo importante no es la naturaleza y el objeto, sino sobre todo el sujeto. Yo acabo de publicar un artículo donde intento mostrar cómo la introducción del derecho subjetivo viene precisamente por el pensamiento sanfranciscano, y franciscano desde luego, pero ya en San Francisco se puede ver en la propia legislación que él elabora. Y entonces, en este sentido, encontramos cuál es la virtud de la voluntad, el bien y el amor. Es lo fundamental. Entonces, los dominicos, veis, ya son dos orientaciones, ¿vale? Ya un poco diferentes. ¿Qué pasa con los jesuitas? Bueno, los jesuitas están en otro momento. Los jesuitas van a tener un debate interno muy grande. Por una parte, ellos tienen, es decir, los jesuitas están para ir más allá de los muros. Los dominicos son los guardianes de la tradición, ¿vale? Van a establecer su nueva tradición en ese cambio. Olvidamos los comentarios a Pedro Lombardo, que también eran bastante voluntaristas y ellos quieren más objetividad. Entonces vamos a ir a Tomás de Aquino, que es un pensamiento súper claro. La suma teológica de Tomás de Aquino es súper clara y se lee muy bien, ¿vale? No sé, el pensamiento franciscano es diferente. Buenaventura, poeta, Duns Scoto, es un pensamiento lógico muy complejo, ¿vale? Porque es a priori. Y entonces lo que vamos a hacer es decir, ellos son los guardianes, ¿vale? Los guardianes de la tradición de la Iglesia, y por eso va a ser tan importante con el Concilio de Trento, ¿no? Es un pensamiento claro que guarda la tradición dialogando con el nuevo humanismo, ¿vale? Que está muy bien. Los franciscanos, por su parte, muchos han abandonado, sabéis, el estudio, abandonan los estudios, sobre todo los observantes, pero eso no significa que no estudiaban. Por ejemplo, en la Bética, pues estudiaban en la provincia de Santiago, cuando nosotros pertenecíamos, estudiaban en Alba de Tormes y mantenían algunos estudios en la universidad, pero menores en este sentido, porque habían decidido mucho tener un pensamiento más místico, más voluntarista, etc. ¿no? Evidentemente la mística no se puede entender sin el pensamiento de la mística recogido de los franciscanos Osuna, etc. Y por lo tanto lo que tenemos aquí es una apuesta
¿vale? No tanto por el objeto, no tanto por la verdad, como por mover los corazones. Por lo tanto, por el sujeto que mueve su voluntad, ¿eh? Y que tiene su virtud es el bien y el amor. Esto es diferente, por lo tanto, son dos tríadas diferentes, tanto la de los dominicos como la de los franciscanos, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa con los jesuitas? Los jesuitas, ellos están, digamos que los franciscanos no salen del muro, porque aún han nacido en la Edad Media, pero ellos están muy capacitados, pongo esto, para poder ver, ¿verdad?, con los anteojos lo que puede ser, ¿no? Por eso inmediatamente hay una misión y ellos se van. No que no vayan los dominicos, también van, lógicamente, ¿no? Pero ellos tienen ese impulso, ¿vale? De decir, y de la capacidad de un mundo nuevo. Además de eso, existe toda una tradición apocalíptica que no sé si también lo tengo ahí, lo tengo aquí, pero ya veis que me enrollo tanto, me he pasado de la primera página. Así que, entonces, también tiene el pensamiento de Joaquín de Fiore, que está por detrás de ellos, y sobre todo de un hombre muy olvidado, que es el Beato Amadeo da Silva, que es el hermano de Isabel, de Santa Isabel de Silva, la fundadora de las Concepcionistas, que él tenía buena relación por su hermana con la corona, con los reyes católicos y además con el Papa, que era franciscano en aquel momento, y crea los amaditas y hace un libro del cual conocemos una versión secundaria, que es el Apocalipsis Nova, donde ya se ven todos los atributos, por cierto, de la Virgen de Guadalupe, etcétera, y que dice San Pedro de Alcántara que los primeros franciscanos llevarán en su mochila. No hubo ediciones, porque era un libro un poco controvertido, un poco difícil de leer, pero en cambio lo tenían y después se va a reflejar, y eso hay estudios, mucho en la iconografía que harán los jesuitas sobre los ángeles y sobre la Virgen. Bueno, es decir, bueno, pues ellos tenían eso. Pero se necesitaba una orden que, teniendo en cuenta que sin perder la esencia que guardaban los dominicos, tuvieran la valentía de los franciscanos, pero que lo hicieran al nuevo modo, al nuevo modo. Y ese nuevo modo, ¿vale?, es el que va a aceptar los jesuitas, ¿vale? Normalmente nosotros pensamos que los jesuitas son muy tomistas, y en parte tenemos razón, pero yo creo que tanto Suárez, el gran jesuita, como acabo de publicar un capítulo que va a salir ahora publicado en la Sorbona sobre la pedagogía de Baltasar Gracián, ya un jesuita posterior, donde intentó mostrar el carácter franciscano de su pedagogía. Es decir, entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es, van a saltar, es decir, van a las fronteras, por cierto. Ahora podemos entender lo que decía el Papa Francisco de ir a las fronteras, ¿no? Es que eso es esencia jesuítica. Es decir, van a ir a las fronteras no solo geográficas, que también, sino también de conocimiento. Por eso ellos van a hacer un desarrollo extraordinario de la ciencia. No se puede entender Descartes ni nadie, ni la filosofía científica, sin comprender la escuela de Roma, la escuela de Madrid, que he dicho antes, la Escuela Imperial de Madrid, donde se hacen los desarrollos matemáticos y cosmológicos más de modernidad que puedan existir. Además, por otra parte, los jesuitas extienden todo el conocimiento universitario en Europa y hacen una red de observatorios impresionantes. Por lo tanto, es decir, la revolución científica es una revolución que sin los jesuitas no se puede dar. ¿Por qué? Porque ellos quieren a explorar. Y para poder explorar y salir a la frontera necesitan, a ver, siendo ellos precisamente una orden que tiene que guardar la esencia sin caer en el protestantismo, ¿vale? Que el protestantismo había pecado en exceso de cierto misticismo, un voluntarismo que no era la voluntad franciscana, sino un exceso de voluntarismo por la ruptura de la mediación, pues lo que necesitan es, se cogen el arnés de los dominicos y se cogen la brújula de los franciscanos y van a realizar. Por eso, el pensamiento jesuítico, vamos a ver que hay muchas fluctuaciones entre una modernidad buscada y alguna vez una modernidad frenada, ¿no? También por todas las cuestiones de política eclesiástica y tal, ¿no? Y eso lo vemos. ¿Cómo se ve mucho? Pues se ve en el currículum de los jesuitas que se aprueba a finales del siglo, bueno, me sale ahora la palabra, a finales del siglo XVI, donde se dice, oiga, los jesuitas pues deben de seguir los estudios de Tomás de Aquino, aunque en aquellas cosas que vean pueden seguir otros autores. Y evidentemente eso se ve muy bien en Suárez, que analiza a Tomás de Aquino a partir con los ojos de Duns Scoto, por ejemplo, de una manera clara, o toda la visibilidad mística que viene sobre todo de San Buenaventura, y no precisamente de Tomás de Aquino, que tampoco podía ser, porque Tomás de Aquino es entendimiento, naturaleza, es decir, certeza, ¿no? Vale, bien. Entonces, bueno, digamos
Eso es todo esto, imaginaos lo que estamos diciendo, es decir, es una riqueza increíble. Entonces, a ver, a mí me fastidia mucho porque vemos las raíces además medievales, que si no, no se puede entender. Es decir, el sujeto, la idea del sujeto, es decir, que va a ser solipsista en Descartes, no se puede entender sin comprender a Duns Scoto, evidentemente, y sin comprender los desarrollos que ya se estaban viendo, sobre todo franciscanos a partir de la lectura de San Anselmo, por poner un ejemplo. ¿Vale? Entonces, estamos, por lo tanto, en un momento muy importante. Entonces, evidentemente, lo que estamos haciendo aquí es forjar todo un humanismo, entonces, un humanismo cristiano. ¿Vale? Y este humanismo cristiano, ¿en qué se centra? Como, pues en lo que acabo de decir, en la persona humana, en el cosmos y en la comunidad, tanto política como jurídica. Ojo, lo de la comunidad es fundamental. ¿Eh? Es decir, tenéis que daros cuenta que estoy diciendo, que he estado diciendo que el nacimiento de este pensamiento que va a llegar a América, todo esto es que si no, todo esto se va a ir reflejando allí, se va a proyectar. Yo digo, además, se proyecta a lo grande, porque todo allí es grande, la naturaleza es grande, las hojas son grandes, el calor es más calor, todo es enorme, ¿no? Pues también el pensamiento se hace grande, ¿vale? Y los retos se hacen muy grandes, ¿no? En esta nueva realidad que queremos ir construyendo. Bueno, pues el tema de la comunidad es muy importante porque la comunidad, evidentemente, es un concepto meramente, es decir, que se hace realidad en las órdenes mendicantes. Eh, bueno, he de decir que yo estudié con los franciscanos y fui hasta el novicio franciscano, así que eso no puedo negar mi predilección casi vital por los franciscanos, ¿no? Pero es cierto, es decir, el hecho de que, como yo no lo mostré, sino lo mostró un amigo mío, compañero, profesor, cuando yo estaba en la UNED, profesor de Filosofía del Derecho en la UNED, como precisamente ya en el siglo XV, tanto en el conciliarismo, y yo le he añadido todo el pensamiento de la propia estructura jurídica de los franciscanos, ¿vale? Están en el origen del carácter democrático. ¿eh? Por ejemplo, pues en el hecho evidentemente de que los franciscanos ejercen guardián, es decir, y se van cambiando cada 4 años, va habiendo elecciones tanto en los conventos como en las provincias, como en toda la estructura universal de la orden. Es decir, que es propio de los franciscanos el cambio y la elección porque es la voluntad, se va eligiendo a la persona más capaz en ese momento. ¿Por qué? Porque la idea es de la comunidad, ¿vale? Una idea de comunidad fundamental. Esta idea de comunidad que viene además de todo un pensamiento de lo que significa el pecado original. Perdonad que me cite otra vez, pero no hace 4 años publiqué precisamente un artículo donde intento mostrar cómo todas las teorías del contrato social son una versión secularizada de las teorías que se habían dado en la Edad Media sobre la implicación político-comunitaria del pecado original. ¿Vale? Entonces, quiero decir, en este sentido, todo esto es fundamental. Fíjate que, fijaros qué riqueza, ¿vale? Es decir, lo que llega a América llega, ¿verdad? Lo más florido, el pensamiento más florido. Además, bien sabéis también cómo en las propias expediciones, que eran escasas, lógicamente, por la complejidad del viaje, iba lo más importante, y se seleccionaba la gente, evidentemente, que se metían polizones o lo que sea, y habría amigos de amigos que pagaban gente, eso siempre ha habido, pero en principio, teóricamente, es decir, estructuralmente se hacía la gente más preparada para ir a esas nuevas tierras que eran tan preciadas, no solo por la corona, sino también, evidentemente, por las órdenes religiosas, por esa capacidad que tenían de crear un nuevo mundo, ¿vale? Ante un mundo nuevo que estaba cambiando, pero que en el fondo no dejaba de ser caduco y además cada vez más solipsista, cada vez más subjetivista, porque el sujeto está bien, porque el sujeto es el que hace acciones, pero caer en el subjetivismo es el ir transformando el eje desde Dios hacia el hombre de una manera en que Dios se nos va alejando. Y eso no, pues bueno, pues podía acarrear problemas a nivel intelectual, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿no? Un símbolo, ahora me dejé que voy leyendo y comentando, un símbolo elocuente de la vigencia es el hecho de que frente a la sede de las Naciones Unidas, esta vigencia que creo yo que supone, en Nueva York se erige recordar un busto de Francisco de Vitoria, nuestro Francisco de Vitoria que estaba hablando, ¿no? Y dice en la inscripción, fundador del derecho de gentes. Es decir, estamos hablando además no solo esto, sino de una verdadera revolución dentro del derecho. Hace un año tuve la ocasión, el honor de ser invitado, en este caso a presentar, lo que fue mejor, porque en el fondo yo iba solo a escuchar y aprendí, porque uno cuando habla, al final se oye a sí mismo y es bueno escuchar a la gente, ¿no?
Bueno, pues una sobre la influencia del derecho en América, sobre todo a partir del pensamiento franciscano. Y ahí intervino una catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense, ¿eh? Donde estuvo hablando precisamente de la vigencia del derecho internacional, de los principios del derecho internacional en el derecho actual, ¿no? Ahora no podría decirlo porque tendría que hacer memoria, pero sí que me impresionó cómo esta mujer desgranó, nos puso en evidencia, ¿vale? Algo que sabíamos, pero claro, tiene que venir una especialista para que te lo ponga ahí eh, negro sobre blanco, ¿no? Cómo ciertos principios que se importan o se exportan o se utilizan en las nuevas tierras que van a ser los virreinatos, ¿no? Ciertos principios jurídicos, ¿vale? Siguen siendo válidos en momentos de dificultad en derecho internacional actual, ¿no? ¿Por qué? Por la clarividencia que tiene. Esta gente era clarividente, ¿no? Y hay una cosa es el derecho de gentes, claramente es muy clarividente. El derecho de gentes no es una cosa cualquiera, el derecho de gentes solo se puede hacer si hay un desarrollo antropológico de primera magnitud. Y ese es decir, una reflexión sobre el ser humano y la persona. Y ese desarrollo antropológico solo se puede hacer si se hacía verdaderamente una reflexión moderna de esos principios que ya habían establecido tanto por Tomás de Aquino en el concepto de naturaleza como Escoto en el concepto de persona, que eran muy contrapuestos, hay que decirlo, pero sin embargo ponían en evidencia tanto lo común en la naturaleza, la sustancia de la existencia humana, con Tomás de Aquino, como la singularidad de cada uno de nosotros a través del concepto de persona, ¿vale? Tal como lo entiende Duns Scoto, que es diferente a como lo entiende Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, digamos, el peso de la humanidad, de lo común entre nosotros, es muy grande y es fundamental, pero en Duns Scoto el peso de la persona mucho más allá de la propia esencia, es decir, de cada uno, de la vocación personal de cada uno, hace además, claro, es decir, es mucho más evidente. Saber conjugar, que no fue fácil, por eso tenemos las discusiones entre los teólogos, no creas que todos iban de la mano, venga, vamos, no, 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 entre ellos había discusiones, cuál era el más peso, pero en todo caso lo importante es la reflexión, donde al final se va a ver que todos tenemos una naturaleza compartida, pero a la vez cada uno es cada uno. De tal manera que no podemos caer en el individualismo que en su versión secularizada será el liberalismo extremo, y tampoco en su hijo perverso, ¿vale? Porque el liberalismo va a ser una naturalización, una secularización naturaleza e inmanentista de toda esta reflexión, y su hijo perverso, que es la otra cara de la moneda, es decir, lo común fuera de lo natural, fuera de lo trascendente y entendiendo lo natural como material, que va a ser el comunismo, donde al final la persona queda reducida, o bien la persona queda reducida a individuo, o bien su naturaleza común queda reducida a una comunidad material, ¿no? Que va a ser el desastre que va a significar ya el pensamiento contemporáneo. En este sentido, lo que nos enseñan es que para poder realizar un pensamiento que va a ser realmente comunitario democrático y una fundación política, necesitamos entender que todos somos comunes, en este caso, a través de la analogía de la metáfora, que podríamos decir una metafísica de analogía metafórica o significativa, que es el hecho de que somos imagen de Dios y por tanto, evidentemente, hay una fraternidad real, no es una fraternidad inventada, y a la vez que cada uno está llamado de una manera personal a su desarrollo personal único, porque somos personas, somos Javier, somos Pilar, somos María, Pía, Dolores o Manuel, ¿no? En este caso, y único, ¿no? Y que ahora en este mundo estamos en esta naturaleza y en otra realidad posiblemente tendremos que adoptar otro tipo de soporte, ¿no? ¿Vale? ¿Veis? Entonces, fue algo importante, pues solo así, es decir, por lo tanto, el indio que yo tengo enfrente no es una cosa, no, no, el indio comparte conmigo la naturaleza común del ser humano, porque somos hijos de Dios, pero a la vez es diferente porque tiene que ser diferente, porque es persona. Entonces, el indio no puede pensar, no tiene por qué pensar como yo. Ojo, esto no es fácil, como veis, porque las discusiones que vemos, esas discusiones son discusiones en base a qué, porque si la naturaleza es lo fundamental, al final todos tienen que ser, es decir, tenemos que determinar qué es la naturaleza y todos tienen que ir al bote de la naturaleza. Y si decimos que la naturaleza es el hombre europeo, todos tienen que ser europeos. Pero en cambio, si decimos, no, no, perdona, hay es decir, lo que nos hace es que somos todos hijos, pero cada uno con sus características, entonces tenemos que respetar las características. Si acaso lo que tenemos que hacer es corregir, ¿vale? Ciertas cuestiones culturales
ese desarrollo de lo común o de la persona en lo común, ¿vale? Y que muchas veces hace ciertas características personales que puede hacer que un pueblo que conocemos puede ser más débil. Entonces lo que tenemos que hacer es evidentemente equipararlo, que tenemos que hacer el derecho de gente. No sé si me entiendes. Y creo que esa es la base antropológico-metafísica de todo el derecho indiano, por otra parte, ¿vale? Entonces, fueron los que estamos ante gente realmente, por lo tanto, muy motivada en un pensamiento muy arraigada, ¿no? Y yo creo que hacen una cosa que a mí siempre ha sido también divisa para mí, el hecho de que el tradicionalismo es malo, pero la tradición es muy importante. Entonces ellos lo que hacen es, cogen la tradición, ¿vale? Y la sitúan en el contexto en el que está, ¿vale? Entonces no se cae en el tradicionalismo, pero no se abandona la tradición. Y eso creo que va a ser fundamental. Y ahí tenemos autores, por tanto, muy potentes. Entonces, no es de extrañar que en las Naciones Unidas aparezca la figura de Francisco de Vitoria. No es casualidad que la comunidad internacional reconozca a Vitoria como precursor del moderno derecho internacional, como acabo de decir en ese ejemplo de la catedrática de Derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es decir, su pensamiento y con él toda la escuela ibérica de pensamiento, con sus disputas, que estoy un poquito ahora señalando, van a señalar o van a marcar el camino de un derecho internacional, es decir, de un derecho que no, es decir, unas reglas del ser humano que van más allá de la estructura meramente política para entender la comunidad, es decir, no la política como una mera estructura administrativa, sino como una comunidad, que lógicamente después tendrá que tener su estructura administrativa, porque si no se vendría. Es decir, al final el bien jurídico es necesario. El bien humano tiene que trasladarse al bien jurídico porque si no, desaparece. Eh, como he dicho que es la escuela ibérica, mencionemos lógicamente no solo Vitoria con la Salamanca, sino Francisco Suárez, ¿vale? Otro de los grandes de esta escuela, considerado el puente hacia la modernidad. Influye en conceptos como la soberanía limitada por el bien común y la idea de que incluso los no cristianos poseen autoridad legítima en sus reinos. Esto es fundamental, ¿eh? Junto a ellos brillaron otros nombres, uno al que yo le he dedicado mucho tiempo, Alfonso de Castro, jurista franciscano, pionero del derecho penal, y también participa en la formulación del derecho de gente, es importantísimo, Suárez lo cita muchas veces, aunque no exactamente igual, porque un franciscano más voluntarista, y como he dicho, el jesuita tiene que leer, es decir, tiene que ceñirse a Tomás de Aquino, pero hay ciertas cosas de Alfonso de Castro, lógicamente, le gusta. Alfonso de Castro es un personaje fundamental, él no pertenece, él no es un intelectual, pero no al uso, él no da clases, es una persona, un franciscano que va a destacar por ser un gran predicador y es un autor de auténticos bestsellers de su época y del primer gran tratado de derecho penal, que no será César Beccaria, sino para mí es Alfonso de Castro. Domingo de Soto, que es un autor clave también de la Escuela de Salamanca, con esta mentalidad de los dominicos que acabo de decir, más centrado en la naturaleza, en el objeto, en el entendimiento, ¿vale? Bartolomé de las Casas, que ya conocemos, Juan de Mariana, muchas veces mal interpretado, Luis de Molina, lógicamente el molinismo este jesuita, ¿vale? Esa idea de la voluntad tan importante, ¿no? Es decir, aquí va a haber unas disputas importantísimas sobre esos equilibrios de naturaleza, objeto, sujeto, voluntad, que va a ser importante para el tema de la libertad. Y que se manifiesta en una gran polémica que nunca se resolvió, que es la polémica de Auxilis. Lo digo porque Luis de Molina es un ejemplo del molinismo como una lectura, digamos, de una gracia dentro de la libertad. Pero bueno, solo para hablar de ese tema podríamos dar un curso sobre eso, ¿vale? Pero también me interesa lo que estamos diciendo, y es que, como veis, es una eclosión importantísima, pero no es es decir, donde lo fundamental, la persona, la naturaleza común y la naturaleza como reflejo de la imagen de Dios, tanto en la persona humana como en la propia obra creadora en su conjunto, y la comunidad, en eso sí están de acuerdo. Pero en los matices no, y por eso va a haber diferencia y por eso hay disputa. Y después me interesa es que existe la disputa. Es decir, es que lo que tenemos ahora del mainstream, eso no ha existido, es decir, en el mundo católico, es que, aunque estamos obsesionados con lo del tema de la Inquisición, que sería para hablar, bueno, aquí ya algunos que son de aquí, pues saben que ya llevamos muchos años hablando de esto en Llerena, ¿no? Y vemos que las cosas no son como parecen, ni mucho menos, pero evidentemente, es decir, vemos que hay muchas disputas. Vayamos a los franciscanos dominicos, ellos se inauguran discutiendo con Etienne Tempier, el obispo de París,
sobre su pertinencia o no en la universidad. Y van a tener disputas muy graves, muy graves y muy arduas. Es decir, la historia del pensamiento cristiano es la historia del pensamiento en la cual los matices son muy importantes y la gente defiende sus matices, siempre dentro de un horizonte común, ¿vale? Porque la idea del bien común sí que es verdad que es compartida por todos. Por lo tanto, persona, cosmos, naturaleza unida, comunidad, es algo fundamental, ¿vale? Es algo fundamental para todos, pero sus matices son diferentes. Solo así podemos entender qué es lo que va a pasar también en América. Son matices que se van a desarrollar en cómo entiende el indio o cómo entendemos el poder, todo está ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que yo tenía, voy por la página 1, como comprende. Bueno, como tenemos, Javier me dijo que 2 horas, llevo 1 hora, bueno, pues yo sigo hablando y cuando queráis me cortáis, ¿no? Entonces, claro, por lo tanto, cuando hablamos de persona, la concepción de la dignidad humana, la libertad y la racionalidad de todo ser humano, así como la noción de persona de la filosofía jurídica y teológica de la escuela. Tanto ese es el desarrollo de todo un pensamiento de persona que tiene su reflejo en todo, ¿vale? Vamos a intentar. La naturaleza del cosmos es hablar del cosmos, es hablar del orden cósmico, es decir, de una visión de un mundo natural, pero también de la ley natural, como hemos dicho, de esa naturaleza común, ¿vale? Entonces, esa tensión que existe entre que tenemos que reconocer lo común de todos, pero no caer en una masa, ¿vale? Y a la vez caer en la persona, pero no caer en el individualismo. Eso es fundamental, ¿no? Y eso hace que verdaderamente pueda haber encuentro, porque puede haber encuentro cuando yo sé que con el otro tengo algo en común, pero a la vez soy diferente. Si no, no hay encuentro, ¿vale? Hay encontronazo, ¿no? Eso está claro. O a lo que intenta ver es una asimilación, ¿eh? Una asimilación. En el tema del cual hablé al principio, que era sobre lo de Belvis de Monroe, un acontecimiento que vamos a tener mañana, precisamente cuando yo tuve que hablar, hice una contraposición entre cómo el Mayflower y los teólogos calvinistas que vienen huyendo de los anglicanos que van de Inglaterra a Holanda y llegan a América, hacen toda su evangelización, la diferencia que existe, que en el fondo es una especie de asimilación, es decir, intentan asimilar a todo el mundo a su forma de ser, a, por ejemplo, como los 12 van a hacer el encuentro realmente. El otro es un encontronazo, esto es un encuentro. ¿Pero por qué? Porque hay una visión teológica fundamental, antropológica, metafísica, etcétera, muy importante, ¿vale? Es decir, en este sentido. Y después, lógicamente, la comunidad jurídica y política, ¿no? Las ideas sobre la comunidad política, el poder, la original, la república, la comunidad internacional, el jus gentium, ¿vale? Aportes tan importantes como el jus comunicaciones de Victoria, etcétera, son temas que son fundamentales, ¿no? Entonces, si os parece bien, voy empezando un poquito, ¿vale? Me voy a saltar, bueno, digo un poquito, ya hemos hablado del contexto histórico-intelectual que os conocéis bien, entonces me voy a ir un poquito, piquitiquitín, a la persona. Voy a centrarme en la persona. Porque creo que precisamente este es uno de los aportes más fundamentales que hay para mí en el mundo, es decir, el concepto de persona. Para mí es un concepto olvidado. Todo el mundo habla de persona, sabe lo que es la persona, ¿eh? Y entonces la persona se confunde como una especie de... La persona es una especie eh, de individuo, perdón, no me salía la palabra, es un individuo, un sujeto, es una persona, o al final termina diluyéndose, ¿vale? En realidades, ¿no? Por ejemplo, como puede ser la identidad, etc. Es el olvido de la característica propia, de la vocación de cada uno, de la vocación de qué es lo que propicia el encuentro. En este sentido, el humanismo en general, aunque en sus colores, pero el humanismo de esta escolástica tiende a elevar en la concepción de persona. Aquí lo que se hace también verdaderamente es un complemento, es una implementación, lógicamente, de lo que ya se veía en la Edad Media, ¿vale? Pero y que se veía ya en las órdenes mendicantes de la Edad Media que intentan romper ciertas visiones rígidas o jerarquizadas de la sociedad. Es decir, la jerarquía en las órdenes mendicantes se ve que no es en torno al poder, sino que realmente lo que se intenta es recuperar una jerarquía que tenía que existir. Jerarquía significa un orden sagrado. Ese orden sagrado no debía ser solo en orden al poder, sino en orden a la virtud. Ojo, eso después se va a notar mucho, por ejemplo, en el siglo XIV y XV, cuando los frailes, por ejemplo, en la corte de Avis, los franciscanos van a ir sustituyendo poco a poco a los benedictinos como los grandes
digamos, confesores y padres espirituales de la corte. Y entonces vemos cómo la corte de David, claro, otra vez lo que se va haciendo es ganar, es decir, la idea de que yo tengo, o ya que tengo una responsabilidad jerárquica, esa responsabilidad jerárquica tiene que ser en torno a la virtud. Y eso se ve muy bien en toda, ya se veían los espejos de príncipes revitalizados por los franciscanos y los dominicos, y se refleja también, por ejemplo, en Alfonso de Cartagena, ¿no? Donde hace todo un tratado para el príncipe sobre la virtud y la educación de la virtud. Entonces, esto es fundamental. Entonces, la idea de que las jerarquías tienen que ser jerarquías en torno, en la comunidad religiosa, en torno al servicio, ¿vale? En servicio en cuanto al amor y la evangelización, en las comunidades políticas, en torno al servicio fundamentado en virtudes. Fíjate qué diferencia, fíjate qué lección nos dan hoy. Fíjate qué lección donde hoy decimos alguna cosa así como que vivimos en una sociedad sin valores. No, no, sino que no vivamos en una sociedad sin valores. Eso es una idiotez. Nunca se vive en una sociedad sin valores porque tenemos que valorar y elegir. Eso es absurdo. No, no, el problema no es vivir. Nadie vive sin valorar. Yo tengo que valorar si doy esta conferencia o me quedo tumbado, o si vosotros valoráis si me queréis escuchar a mí, o dice, este Manuel está diciendo una serie de cosas que ya no quiero y me quiero ir, o valoramos lo que todo el mundo valora. Valoramos bien, valoramos mal. No, el problema no son valores, el problema son los principios. Y esos principios en moral se llaman las virtudes. Esos principios se sostienen y se reflejan en virtudes. Entonces, ese es el problema. El problema que tenemos hoy no es de valores. No es que vivimos en una sociedad que no valora. Sí valora, valora, lo que pasa es que es ignorante o es egoísta o es materialista. Y además no tiene, es decir, no vive en orden a la virtud. Es el cambio, sustituir la virtud por el valor. Ese es el gran problema. Y aquí estamos hablando de una sociedad donde se sustenta en virtudes. Y esas virtudes están en torno a unos principios fundamentales, unos principios que tienen raíces. No solo raíces hacia adentro del ser humano, del sujeto, San Buenaventura, toda la mística, sino toda la mística que es del interior de San Agustín, sino también que ve unas raíces en el propio orden natural, desde la criatura de imagen de Dios, y evidentemente que tiene unas raíces que le trascienden, en un mundo que va más allá de lo inmanente. Por lo tanto, estamos ante un mundo muy abigarrado, ¿vale? Y problema, pues decía, bueno, pero joder, también, bueno, el problema era que se podía crear un tradicionalismo, pero como hemos visto, estamos ante autores que no, es decir, que no se conforman con un tradicionalismo, sino que lo que ven en eso es una tradición que hay que cultivar y hay que mejorar, y esa tradición que es siglo XIII, espejo de príncipes, XIV, XV, ¿vale? Con la corte de David que he dicho, etcétera, se va a reflejar en el siglo XVI, ¿vale? Y va a intentar que eso se vea así, ¿no? Y que se refleje también en el orden político. Por lo tanto, es fundamental. Es fundamental que sea que, por lo tanto, esa naturaleza común. Y esa, es decir, es la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Aquí hay una real igualdad, porque la igualdad tiene un fundamento, no es un desideratum legal, no es un desideratum subjetivo, no es igualdad, no es una fraternidad secularizada, no, es que aquí hay un fundamento de la fraternidad real, porque todos somos imagen de Dios, en ese sentido todos tenemos dignidad. Solo desde la persona se crea la dignidad, ¿vale? La dignitas, ¿qué es? Aquí, si hay aquí como el profesor de historia, si meto la pata me lo decís, ¿vale? Me puedo confundir, lógicamente. Pero la dignitas es, en el Imperio Romano, alguien va en nombre del emperador y lleva su dignitas, su dignidad, ¿vale? Y entonces, alguien que es, que es del pueblo, no es plebeyo, es del pueblo, ¿vale? O, es decir, o mejor, al tener la dignidad, se eleva. Entonces, cuando alguien le recibe al que lleva la dignidad del emperador, no está recibiendo al hombre, está recibiendo al emperador, ¿vale? En una sociedad más que era muy cruel, la sociedad romana, donde hay una distinción entre el pueblo, ¿vale? Y el pueblo que es la plebe, ¿vale? Y en cambio, ¿vale? Y los tribunos, ¿no? ¿Y qué hace el cristianismo? El cristianismo lo que ha hecho es decir, no existe, es decir, todos somos igual, todos somos un pueblo, no existe diferencia entre todos y todos tenemos la dignidad porque todos tenemos nuestro sello, que es la gracia bautismal, es nuestro sello, todos somos representantes de Dios. Solo así se puede crear. Pero no solo eso, si además te lo demuestro filosóficamente. Entonces ahí tenemos a Aristóteles que nos muestra que todos tenemos una sustancia común. Pero no solo eso, sino que además
tenemos esa realidad porque además estamos vocacionados cada uno, porque somos una naturaleza en una persona que adopta una naturaleza que es común. Por lo tanto, evidentemente, solo así se puede crear la igualdad fundamental de todos los seres humanos, en cuanto a personas racionales, voluntarias, libres, creadas a imagen de Dios. Y en eso fundamentada una dignidad real. ¿Vale? Y cuando se rompe, solo así podemos entender por qué vosotros que sois más especialistas en realidades comunes que se han ido dando tanto en derecho como en historia, como en la propia reflejo arquitectónico, pasa lo que pasa y se hace lo que se hace. ¿Vale? Por tanto, todos, es decir, los seres humanos tienen un carácter individual, pero no son meros individuos, y que tienen una igualdad, una real igualdad y una real dignidad, y entendidos como naturalmente libres y racionales. Libres y racionales. Como digo, discusiones habrá. Para los dominicos, lo primero racional, si es racional, después es libre. Para los franciscanos, lo fundamental es la voluntad, que es el fundamento de la libertad. Solo somos libres y obviamente la voluntad va más allá de la racionalidad. No que sea irracional, ojo. Eso ya es romanticismo del siglo XIX. ¿Vale? Bien. Y si eso es así, esto lleva a conclusiones revolucionarias para la época. Por ejemplo, que los indígenas del Nuevo Mundo tienen plena capacidad de razonar, de poseer bien y gobernarse. No son inferiores ni esclavos por naturaleza, contra lo que sostenían algunos colonialistas y algunos pensamientos, ¿vale? Que después lo vamos a ver. Cuando esto se rompe, cuando se rompe la trascendencia, cuando se inmanentiza, cuando la naturaleza queda materializada y la ley, evidentemente, queda, la ley natural es meramente naturaleza, si existe, si no es puro positivismo, pues evidentemente todo este ecosistema, todo este equilibrio se rompe. En su famosa reelección sobre los indios, acordados como Victoria en 1939, afirma sin ambajes que los indios son verdaderos dueños en lo privado y en lo público de sus bienes y dominios ante la llegada de los españoles. Pero esto no viene porque si no es una declaración de intención, tiene todo un pensamiento metafísico. Si América se va porque hay un pensamiento, como dijimos al principio, de Naos, etcétera, importantísimo, a la defensa del indio se va porque hay todo un bagaje teológico, filosófico, antropológico, metafísico muy fuerte. Si no, hubiera sido imposible. Este reconocimiento de la igual dignidad de todos los hombres se vinculaba con la doctrina cristiana, como hemos dicho, porque la doctrina es importante, la tradición es importante. Ojo, no solo además porque la tradición es la suma de muchas realidades. En este sentido, Victoria cita la idea estoica adaptada por padres de la Iglesia por Lactancio de la fraternidad humana. También creo que es importante. Yo a mis alumnos de historia del pensamiento, de la filosofía, siempre les digo que no hubiera existido filosofía sin Grecia, ¿vale? Sin el pensamiento griego, el pensamiento romano, de hecho sin Roma posiblemente no, pero el pensamiento nuestro no es un pensamiento greco-latino ni greco-romano, nuestro pensamiento es medieval, nuestro occidente es medieval, ¿vale? Eso no hay que ninguna duda. Incluso el pensamiento actual antihumanista no se puede entender si no es por el humanismo cristiano. Por tanto, el cristianismo, sobre todo el cristianismo, ¿no? Pero lo que se va desarrollando en la Edad Media es lo que va, es el pensamiento occidental. Y esto es fundamental. Pero ese pensamiento occidental que se va creando es la lectura que se hace desde la idea del sobrenatural y la trascendencia de los principios filosóficos que se vierten ya en el mundo griego. Bueno, pues no hace falta citar a Bartolomé de las Casas, que bien conocemos, donde para él, lógicamente, ¿vale? Él recibe muchas veces, lógicamente, tiene un diálogo intenso con estos teólogos, ¿no? Y en donde la persona, pues, es imagen de Dios y dotada de alma racional, tiene un valor absoluto, una dignidad inviolable. Y ya sabemos por qué, es que esa dignidad no puede ser violada, porque ese sello que tenemos es el de la gracia santificante, del bautismo. Ese sacramento no se puede, es un sacramento que queda para siempre en el ser humano, ¿vale? Por lo tanto, es imposible que desaparezca. ¿Qué decir Francisco Suárez, ya una generación siguiente, ya más allá de la Escuela de Salamanca, en esta escuela ibérica, ¿no? Que profundiza la antropología en clave aún más universales, en su obra de Legibus, básica, importantísima, y en otras disputaciones, Suárez sostiene que la naturaleza humana es común a todos, de modo que cualquier precepto o institución jurídica debe respetar la dignidad humana universal. De hecho, Suárez afirma explícitamente la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a su naturaleza racional y capacidad moral. Algo que en su época decía, abre caminos. A muchas de las cosas que nosotros vemos nos parecen normales, pero aquí se están abriendo todos los caminos, se están abriendo, es decir, se está desarrollando ante una realidad que viene.
me interesa también una cosa de esta gente, ¿no? Que nosotros, yo digo como filósofo, no sé si soy filósofo, estudiante de filosofía eterna o lo que sea, ¿no? Pero en España se hace mucha historia del pensamiento y muchas veces no se piensa tanto. Es decir, somos muy historiadores y poco pensadores. A mí me gustan estos autores, pues estos autores conocían muy bien la tradición, pero es que se dedicaban a pensar sobre el momento presente y dar soluciones, teniendo en cuenta toda la tradición, todo su bagaje, que era enorme, de la época de su época, verterlo en cuestiones reales, en realidades presentes, ¿no? Todo esto se refleja en el pensamiento práctico que se va a llevar en la época virreina. Si no conocemos, yo creo que esto es necesario para poder comprender tanto por qué se hace, tanto también como la importancia que tiene para un día, para un pensamiento como el actual. ¿Eh? Entonces, si parece Doctor, así, sí. le pedimos si puede ir concluyendo para después abrir una ronda de preguntas, si no sé. Nada, pues nada, fíjate que no he dicho nada, voy por la página 4, pero bueno. Bueno, espero no haber sido muy aburrido. Yo es que me entusiasmo, me ilusión aquí y tal. Simplemente voy a terminar con esta cita. Nos lo afirma explícitamente, como hemos dicho, dice así: las posibilidades, perdonar, de plena racionalidad en hombres y mujeres son equivalentes, reconociendo la igual perfección en ambos sexos. Este planteamiento ya se adelantaba, como digo, a concepciones modernas de igualdad de género, mostrando la profundidad con que la escuela ibérica valora a la persona como categoría universal. No hay que decir que, por ejemplo, si hay un personaje más allá de Dios, es decir, el único personaje no divino, ¿vale?, que tiene una importancia universal es la Virgen María, sin duda alguna. Y las primeras testigos de la resurrección son las mujeres, no son los hombres, son las mujeres, ¿vale? Porque son realmente donde Dios, es decir, si hay algo, si Dios es afectividad, en ese sentido, ese carácter afectivo se le reconocía mucho más a la mujer. Por lo tanto, la mujer, de cierta manera, es decir, la no homogeneidad no implica la ruptura de pensamiento. Bueno, nada, esto vamos a tener, si no he sido muy aburrido, tendríamos que, ya el cosmos y la comunidad la dejaré para ediciones posteriores. Yo me quedo aquí, ha sido una pequeña reflexión con vosotros, así muy, no demasiado, bueno, no demasiado articulada, no me apetecía leer mucho, pero bueno, son cosas que vosotros sabéis ya de sobras, que voy a decir. Pero bueno, pero quizás a algún estudiante pues le puede servir para. Pues lo dejo aquí y espero lo que vosotros queráis. María. Muchísimas gracias. Espero no haberte aburrido mucho. No, 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 para nada, para nada. Es más bien por el tiempo, más o menos este es el tiempo que han tardado en exponer sus conferencias y después abrimos una ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que nos pueda escribir en el chat o abrir su micrófono para aprovechar al doctor. La verdad es que una delicia escucharlo. Podría yo quedarme aquí horas. Oye, qué amable eres. Si solo con esto ya vale la pena. Bueno, ¿puedo? Sí, sí, Javi. Bueno, en primer lugar, doctor Lázaro, querido Manuel, muchísimas gracias por la brillante conferencia o conferencias que nos has dado en esta tarde, con una profundidad y una brillantez que te agradecemos. Creo que se acopla al sonido, no sé por qué. Se oye bien. Nosotros te oímos bien. Javier, no te preocupes. Bueno, Muy bien. bueno, realmente comenzabas diciendo que mucho abarca poco aprieta y no es tu caso en este momento porque realmente has abarcado muchísimo y has apretado mucho y has profundizado en el tema, ¿no? Yo creo que la Escuela de Salamanca era algo que tenía que estar necesariamente en este encuentro de conferencias y de temas relacionados con el humanismo, ¿no? Era obligado. Hay bueno, para un repaso, todo lo que has dicho, que realmente es de muchísimos aspectos, ¿no? Como el concepto de naturaleza en el pensamiento franciscano, que a mí me ha interesado especialmente, ¿no? Por la parte artística que puede tener después en derivaciones en cosas que estoy explicando yo ahora a mis alumnos con respecto a los frescos de los conventos de las órdenes mendicantes, ¿no? Y realmente es algo muy interesante por ese pensamiento científico que desde el siglo XV pues, se está manifestando, ¿no? En las órdenes, con los dominicos, con el derecho natural y la naturaleza, con el orden, ¿no? Y como guardianes de la tradición. Me parece
realmente un tema apasionante. Y qué decir de los franciscanos con la búsqueda del bien y el cambiar los corazones con el concepto del amor. Y pasas ahí al derecho indiano y hablar de tradicionalismo sin abandonar la tradición y de cómo la actualidad de Francisco Vitoria es evidente, el puente hacia la modernidad que nos has planteado, con Bartolomé de las Casas, como ese concepto de libertad y racionalismo, ¿no? O racionalidad en contra del cuestionamiento de la naturaleza de los indios. ¿Y cómo enlaza eso con la doctrina cristiana, ¿no? A mí me ha interesado esto especialmente porque cuando he profundizado en el asunto, en el tema, por ejemplo, de la presencia de las órdenes y del humanismo cristiano en los hospitales, en la atención hospitalaria, ¿no? Y cómo enlaza eso con el concepto medieval cristiano de la caridad cristiana, ¿no? A mí eso me ha interesado especialmente y me ha abierto, me ha descubierto cuestiones que realmente desconocía y que ahora entiendo mejor, ¿no? Cómo enlaza precisamente el humanismo cristiano con el pensamiento medieval cristiano de la caridad cristiana y se traslada en concepto de creación de hospitales para indios, todo esto que me parece, y por parte de las órdenes mendicantes de forma muy clara, ¿no? Es decir, no es ninguna pregunta como puedes ver, simplemente agradecerte, Manuel, por Lázaro. Ha puesto orden en mi... Pues he puesto mucha atención, como has podido ver, Has aprobado. y volveré a leer, perdón, a escucharte para tomar apuntes ya con más tranquilidad cuando visualice mañana ya tu conferencia. Enhorabuena y muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Javier. Gracias a ti, gracias por este resumen tan bonito que me has hecho. Y bueno, y si he podido ayudar, pues también pues, es lo más bonito que me pueden decir. Yo no puedo, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis que aquí me tenéis, así que nada, Javier. Pues, aunque estoy en Valladolid, vengo mucho a Cáceres, pues ya sabéis que podemos hablar, tomar un café y por cualquier cosa. ¿Eh? Así será, cómo no. Bueno. ¿Alguna cuestión más? No sé si alguien quiere intervenir o alguna... Yo quería comentar alguna cosa. García Mogollón, por favor, Sí. que antes no he saludado, igualmente al ingeniero Quintana, que también nos acompaña, y darle las buenas tardes o buenos días para el caso del ingeniero Quintana. Cuando hablo de Florencia me pongo de rodillas porque es el que sabe. No, vamos a ver, yo pues también y quiero felicitar al doctor don Manuel Lázaro Pulido porque, bueno, nos ha presentado aquí una conferencia extraordinaria. Aunque, claro, la Escuela de Salamanca pues es el culmen de la historia intelectual española, podríamos decir casi del siglo XVI, ¿no? A mí me han interesado porque siempre me ha llamado la atención la Escuela de Salamanca y, bueno, pues modestamente conozco algunas cosillas sobre sus figuras más relevantes. Y entonces, claro, a mí me ha llamado la atención y me hubiera gustado, que claro, entiendo que es un tema amplísimo, pero que ya que he hablado de los jurisconsultos, que hubiera profundizado quizá un poco más en este tema que enlaza la Escuela de Salamanca con los virreinatos indianos, y es el tema que lo ha apuntado él, del derecho de gentes, del derecho internacional. ¿De qué manera ese derecho internacional que apunta a un nivel padre Francisco de Vitoria o Martín de Azpilicueta, es otro de los grandes estudiosos de la Escuela de Salamanca, el doctor Navarro famoso, ¿no? Bueno, pues de qué manera influye esto en la relación con los naturales de América, con los indígenas, de qué manera entronca con las leyes de Burgos, con las leyes de Indias, etcétera. Y luego hay otra cuestión que me ha llamado siempre la atención de la Escuela de Salamanca, ¿no? Y que, bueno, pues que ya que se ha hablado un poco de Fray Bartolomé de las Casas y, en fin, como apunta ahí un poco la leyenda negra y demás, ¿no? Bueno, pues de qué manera estos intelectuales de tan gran altura de la Escuela de Salamanca, pues realmente son los precedentes de la moderna economía.
Se habla de Adam Smith como si fuera el iniciador de la moderna economía, pero realmente están ahí otros, y entre ellos Martín de Azpilicueta, ¿no? Con la cuestión de la usura, las finanzas, etcétera, las relaciones, por ejemplo, que hace Martín de Azpilicueta sobre los hurtos, sobre frutos y beneficios. Bueno, ¿de qué manera? Pues todo esto también influye en esa, digamos, normativa, vamos a llamarla así, de las órdenes mendicantes, fundamentalmente franciscanos, dominicos, en su relación con los indígenas. Es un tema, bueno, que siempre me ha atraído y que, bueno, pues expone de manera extraordinaria el padre Azpilicueta, ¿no? Sí, yo lo he intentado, ¿vale? Más que decir las cosas concretas, ¿vale? Porque ¿vale? No lo he preparado así, ¿no? Es decir, yo no sé si os habéis dado cuenta que yo lo que he intentado mostrar es cuál es el sustrato antropológico que verdaderamente justifica todo esto, Florencio. ¿Por qué decirte? Porque ahora no vamos con la economía, digo el reflejo en los indios. ¿Cuál es? Es la capacidad real de encuentro. Esto es fundamental, Florencio. Es decir, la capacidad el equilibrio que existe entre la esencia natural de la naturaleza común, ¿vale? Es decir, en este caso la ley natural, cómo la ley natural no reduce todo a un naturalismo, sino que se equilibra con el reconocimiento de la existencia y de la persona, es decir, de las características especiales. Es decir, no se hace, es decir, el derecho de gente no es un derecho para todos, de tal manera que no se hace, y precisamente yo creo que es lo que está detrás de las disputas que tenemos, tanto de Valladolid, etcétera. Es decir, no se trata, como algunos pensaban, es que nosotros somos así y el indígena tiene que hacer como, es decir, tiene que adecuarse a lo que nosotros somos. No. Nosotros somos así, igual que ellos son así, que eso es la ley natural, ¿vale? Y precisamente se llama derecho de gente porque reconoce, es decir, reconoce la capacidad real del derecho positivo en la realidad en que se da. Es decir, que yo reconozco al indio como indio, que no quiero que sea como yo, es decir, que no lo reduzco como yo, le ofrezco lo que yo tengo para que realmente él pueda desarrollar su personalidad mejor. No sé si me estoy explicando, y es que esto es fundamental. Y precisamente esa es la discusión. La discusión está en, mira, nosotros llegamos allí, usted tiene que hacer eso, nosotros somos los cristianos, usted tiene que hacerse cristiano como yo. No. Nosotros somos iguales, y usted tiene que hacerse cristiano como indio y yo como soy yo para que seamos iguales. Y precisamente eso es lo que para mí destaca la Escuela de Salamanca. Eso es fundamental. Y eso es lo que hace que sea un derecho de gente y realmente un derecho internacional, donde no hay una reducción. Eso lo harán los protestantes. ¿Vale? Y precisamente, ¿por qué hacen los protestantes? Porque rompen cualquier tipo de mediación. Entonces, al romper cualquier tipo de mediación y de interlocución, solo existe una comunidad, que es la comunidad, por ejemplo, de los calvinistas, que usted, si quiere, tiene que ser de nuestra comunidad y si no, no tiene nada que hacer. ¿Vale? Y eso es fundamental. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque el calvinismo, ya que es mucho más positivista, lo que hace es que la comunidad es la comunidad política, mientras que aquí la comunidad es la comunidad fraternal, es decir, la comunidad esencial, de esencia metafísica. ¿Por qué? Porque nosotros aún, incluso escotistas, lógicamente, no son nominalistas. Entonces, al no haber nominalismo, existe una real esencialidad, aunque en el reconocimiento de la persona, que es diferente. Mientras que el otro, como son nominalistas, la comunidad no es una comunidad esencial, sino es una comunidad en cuanto que es reflejo de una voluntad política. O una comunidad dicha por sí, como es el calvinismo. Entonces, eso es lo que para mí, independientemente y todo eso es lo que va a reflejar esos manuales. Esos manuales reflejan esa metafísica, que es lo que yo quiero señalar. Sobre todo porque, si ya, para lo jurídico lo podíamos preparar, pero para eso, pues, por ejemplo, Sisto te lo va a explicar mejor. Sisto Sánchez Lauro se conoce mejor todo esto que yo, ¿no? Pero yo lo que intento es ver cuál es el mecanismo metafísico antropológico que subyace a estas lógicas. ¿Vale? En cuanto al dinero, pasa lo mismo, evidentemente. Pero yo no estoy con Chafuen, que yo ya me he metido muchas veces con él, digo, Chafuen es que tú no te enteras de qué es la teología. Entonces este es el problema de Chafuen, que es de todos estos. Mira que yo me llevo bien, con Manuel Llamas lo conozco. Y todo, yo me llevo bien con todo el mundo, yo conozco a todo el mundo. Pero yo digo, no entendéis lo que es la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca no es la introducción del liberalismo, para nada, absolutamente nada, porque el liberalismo implica el individualismo, es decir, el sujeto que cae en el individuo, aquí estamos hablando de personas, y además los bienes, es decir, los bienes son el reflejo también de la gracia divina. Y por lo tanto, es decir, entonces,
perdónenme usted, pero Azpilicueta, etcétera, son el fundamento de la doctrina social de la Iglesia, si usted quiere, ahora, pero en ningún caso del liberalismo, ¿vale? Porque el liberalismo implica también una ruptura de mediación, un individualismo y un sujeto. ¿Vale? Independientemente, que ojo, tampoco hay que ser idiota, en el círculo económico hay leyes que podrían llamarnos dentro del liberalismo, dentro de la lógica económica, pero no pueden olvidar porque tampoco somos nominalistas. Entonces, como no somos nominalistas, es decir, el nominalismo no tiene referente. Pero nosotros no somos nominalistas, entre comillas, digamos, esta escuela, ¿no? Yo pienso como ella. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre hay un referente. Ese referente es la fraternidad universal de los hombres. Bueno, los franciscanos eran mucho más, y por eso los franciscanos van a crear los montes de piedad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? Yo siempre digo, no hubiera existido modernidad sin las órdenes mendicantes y la liturgia. Es decir, la escuela de Salamanca fundamenta la modernidad, pero la modernidad no la escuela de Salamanca, no la escuela de Salamanca. No sé si me he explicado un poquito. Sí, simplemente yo lo que he lanzado aquí es una reflexión, un pensamiento mío sobre estos temas que creo que afectan y que son fundamentales en América, evidentemente, nada más. Y en América precisamente es que tienen más libertad, porque en América pueden desarrollarlo. Es decir, claro, la lucha que tienen es bien, pero en Europa era dificilísimo, en Europa era todo, es que era muy complejo. Y ellos ven en América la posibilidad de hacer verdaderamente una utopía real, entre comillas, porque no es utopía, el cristianismo no es utópico, el reino de los cielos no es utópico, es una realidad. Es una realidad evangélica lo que intentan hacer. Y poner de manifiesto esas dos cosas fundamentales. Es decir, que parece que es que el materialismo protestante lo ha olvidado, ¿no? Y la Escuela de Salamanca realmente es el principio del derecho internacional y es el principio de la moderna economía. Es así. Pero totalmente, pero una moderna economía realmente enraizada en un ser humano constituido por personas vocacionadas por cada uno. Eso es fundamental, según mi punto de vista. ¿Vale? Bueno, hay dos en el chat, perdón, sí, no sé si Florencio quería seguir. No, yo he dicho muchas gracias, no sé si me ha escuchado, ¿no? Sí, perfectamente. No, Dolores Díaz, pues para los que no somos filósofos, el doctor Lázaro nos dio un panorama amplio sobre ese tema. Muchísimas gracias. Ingeniero Quintana, felicidades, doctor, una descripción muy ordenada del pensamiento humanista cristiano y su vigencia hasta el momento actual. Nos saluda a todos y bueno, especialmente a mí, lo que agradezco mucho, ingeniero. No sé si hay alguna intervención más. Parece que no. Bueno, pues... Yo agradecer, iba a escribir, pero no sé, no encuentro ahora mismo el lugar donde escribir porque estoy dándole vueltas. Me ha parecido interesantísimo. Muchísimas gracias, Manuel Lázaro, porque como siempre, muchas veces cuando estamos más centrados en el tema musical, místico y tal, pues necesitamos esa otra parte. Entonces, lo de solo sé que no sé nada, bueno, pues para mí ahora... Totalmente, y creo que tenemos muchísimo para hacer entender. Cuando has hablado de la filosofía griega, o sea, de todo el significado, pues yo inmediatamente me voy otra vez a Domingo Marcos Durán, ¿no? Con el tema de Luz Bella y todo lo que son el tos musical, porque ahí se levanta toda esa especie mística sobrenatural y tal que no la podemos explicar de otra manera. Y para mí, vamos, digo, estoy hablándolo muy abstractamente, pero creo que me estáis entendiendo. Para mí se abren muchísimas fronteras, o sea, se me van abriendo temas y que los tengo aquí y se van abriendo y que creo que es interesantísimo. María Pía, Javier, Angélica, bueno, todos los que estamos aquí, Florencio, cómo vamos compartiendo, bueno, pues con Isabel, cuando hemos dicho antes la casualidad o la causalidad de encontrarnos de pronto en las Carantoñas de Aceuche, yo encontrarme aquella fotografía y todo el significado de muchas de esas tradiciones que vinieron para acá y tal, pero que claro, estamos ahí de pronto en las tradiciones populares y de pronto nos estamos pasando a ambientes filosóficos, todo lo que es la Escuela de Salamanca, que a mí me queda muchísimo por hablar, ¿no? Porque era la música de la universidad, la música de los monasterios y estaban todos esos grandes padres, esos grandes teóricos, esos grandes filósofos, y creo que me queda mucho por leer. Yo creo que en esta vida no me da tiempo. Tendré que seguir luego leyendo la siguiente porque ahora tengo mucho que leer y me tenéis mucho que contar porque a veces en lugar de leer voy a pediros que me contéis, ¿vale? Para ir relacionando unas cosas con las otras. Simplemente una cosa más. He visto cómo
Manuel ha titulado su conferencia muy bien, La Escuela Ibérica del Pensamiento. Eso, así Mm. empezaba. Estoy recordando ahora Perfecto. mismo, sí, Perfecto. muy bien, Escuela Ibérica. Estoy Sí, sí. recordando ahora mismo que Martín de Azpilicueta fue también catedrático muchos años en Coimbra, Claro, eso con lo lo vi. cual, Claro. creo recordar, no estoy hablando de así de memoria. Es lo primero que he querido Y, señalar, precisamente. Sí, sí, sí. claro, Mm. Muy bien. entonces, pues ahí está esa unidad, ¿no?, ibérica que se proyecta luego de alguna manera también en América, Completamente. Es los verdad. aspectos filosóficos, Eh, jurídicos y económicos. musicales, Es muy importante. Musicales, bueno, Ah, pero la Escuela de Salamanca tan musical, no sé si habrá algún aspecto musical en la Escuela de Salamanca. bueno, pues también Pues sí. había, sí, sí. Pues sí lo hay, ¿ves? Sí, Pues sí lo hay, porque yo Tomás Luis de de pronto se me va Vitoria, ocurriendo. Tomás Luis de Por Vitoria es favor. importante. Hombre, claro, sí. ¿Verdad, Tomás Luis de Manuel? Sí, Tomás Luis de Vitoria es muy importante. Mira, yo ahora dirigí una tesis, que ahora han salido varios, 3 libros sobre precisamente la filosofía Tomás Luis de musical, Victoria, claro. la filosofía musical de la tradición cristiana. Pues, por cosas de la vida, pues tengo un buen amigo, Arturo Tello, que es catedrático de historia de la música en la Complutense, y hemos abierto una colección de música medieval precisamente para ver la importancia. Y es que, a ver, tienes que darte cuenta que Dios tiene 2 cosas, que es bien y misterio. Todo lo que hemos hablado es del bien, enraizado en el misterio. Pero si nosotros queremos entrar en el misterio, solo hay una manera de entrar en el misterio, y no es intelectual, es afectiva ex cordis, y es más que mística, es la liturgia. Y la liturgia es básicamente musical, ¿vale? Pero bueno, esto también habría que hablar, vale, precisamente el tema también del protestantismo. Bueno, sé que esto es muy grande, ¿no? Pero que sí Claro. es muy importante. Entonces, la Escuela de Salamanca, ¿vale? Sí que va a poner, es decir, va a hacer esta racionalización moderna de la música, ¿vale? Lo que pasa que está en sintonía, muchas veces discutiendo, incluso por mística, con toda la tradición mística que ya se ve muy bien en la mística musical. Es que ahora no me sale de la abadesa y se me ha olvidado. Yo tengo una amiga que lo cantaba toda. Sí, ¿Sabes quién es? No me acuerdo. sí, la alemana, te estás refiriendo Sí, a de Winger, ¿sale? Hildegarda de Bingen. Hildegarda es muy importante. Yo tenía Claro. una compañera que cantaba Hildegarda y todo, es una cosa. Vale, pues toda la tradición de Hildegarda que va a ser fundamental para toda la mística. Y de hecho hay muchas veces que la propia filosofía también es en cierta manera musical. Tenemos que ver toda la esfera de la música y de la importancia de la música en San Agustín. Es decir, que todo tiene Perfecto. una relación de lo que parece, ¿no? ¿Vale? Incluso la armonía, cuando hablamos de cosmos, estamos hablando de un cosmos que también en cierta manera es música. Entonces, tanto el orden La del atención, la el neoplatonismo. belleza, ¿vale? Como la propia entrada en el misterio. Sí que fuera trepidarse, cosa interesante. Qué bonito que trabajemos, porque yo mi primera clase, mi primera docencia fue en estética e historia de la música, la cultura y del arte, que era en el conservatorio, y es como retomar todo eso, porque ahora cada vez más claro. Todo esto se tiene que contar. Mirad, yo os cuento una anécdota, estamos entre amigos y los que no oigan también son amigos, y es que precisamente la semana pasada íbamos a iniciar con la directora del Museo de Valladolid y con mi grupo de investigación, que es sobre estética medieval en la Pontificia de Salamanca, y el departamento de estética, está Sisto Castro, es un dominico excepcional, etcétera. Vamos a hacer todo esto, es decir, juntar arte, estética y darle esto que estamos viendo, es decir, cómo todo tiene un trasfondo realmente antropológico, metafísico, más allá de lo que parece. Y olvidarlo, ¿vale? Es decir, no es que todo se reduzca a esto, pero nos ofrece las gafas para poder comprender. ¿Cómo decir? Es como cuando uno tiene un algoritmo. El algoritmo después se implementa en aplicaciones. Muchas veces estudiamos muchas aplicaciones y a mí me gusta estudiar el algoritmo, ¿no? Entonces yo espero haberos mostrado algo del algoritmo, ¿vale? Que subyace en las aplicaciones y los desarrollos que vienen posteriormente. Bien, bueno, creo que estamos llegando a los 90 minutos que nos habíamos planteado inicialmente. No sé si hay alguna intervención más. Bueno, decir que Angélica no envejece, eso también es Bueno, otra cosa. bueno, pues una vez más, Manuel, muchísimas gracias por tu participación. Tanto Pía como yo, pues estamos ahora sí que, bueno, pues convencidos de la necesidad, ¿no?, de hacer caso a Angélica cuando propuso tu nombre para formar parte de la plantilla de docente de este encuentro, porque a las pruebas me remito, ¿no?, de que tenías que estar necesariamente, y agradecemos a Angélica que te propusiese especialmente, y a Pía todo el trabajo que hace detrás de
de los ordenadores y de las pantallas, ¿no? para que todo esto salga y siga saliendo bien y podamos concluir los encuentros como empezamos, con satisfacción para todos. Así que a todos, Bueno, pues aquí tenéis para lo que haga falta, ¿vale? y a los que nos van a visualizar a partir de ahora, ¿no? En el repositorio digital de la OPAED, pues muchísimas gracias y nada más. A todos buenos días en México y buenas tardes aquí en España. Solo recordarles que el jueves 30 es la siguiente charla en la misma hora, a las 10 no es cierto, es a las 10 de México, pero ahora ya ustedes tienen cambio de horario y entonces sería a las 6 de España. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo fuerte para todos. Cuídense. Gracias. Isabel, cuídate mucho. Cuidaros abrazo. mucho. Adiós. Hasta pronto.